Buenos días, estimados amigos. Nuevamente nos encontramos en esta lucha. Reciba un saludo, un fraternal saludo desde el Instituto de la Caridad Universal, ICU, sede mundial en El Salvador. Siempre con el afán de llevar a cabo el conocimiento gnóstico para que nosotros y todos aquellos que son buscadores de la verdad encuentren esa vía, ese camino que nos puede llevar a estados superiores de conciencia. Hoy día traemos una reflexión profunda para la cual es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. La gnosis se fundamenta en tres principios fundamentales, que es morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. Ahí se encuentra radicado el principio de toda sabiduría. Hablamos de la sabiduría del Cristo cósmico, de esa enseñanza que el venerable y adorable Jesús el Cristo entregó a sus discípulos en las catacumbas en aquel momento en que Él pasaba por este planeta Tierra. Es así como vamos a iniciar esta conferencia. Inicialmente vamos a decir que la revolución de la dialéctica no tiene más armas que la inteligencia, ni más sistemas que la sabiduría. Y todas las acciones de nuestra vida deben de ser el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta, para que puedan surgir las posibilidades de la mente y de los funcionalismos del entendimiento. Muchas personas religiosas y algunos místicos escapan de la sociedad y se van a una montaña para encontrar soledad, paz, tranquilidad, con la idea de que ahí van a hacer ese contacto con la parte divinal. En Gnosis sabemos que la convivencia es un espejo maravilloso donde el yo es y se puede contemplar de cuerpo entero. Dicho de otra manera, la dinámica de la interacción social es una herramienta importante y es precisamente ahí donde podemos descubrir todos esos elementos infrahumanos que tienen atrapada a nuestra alma. Es así como en esta ocasión, de esos tres elementos fundamentales que habla la gnosis, de la muerte mística, del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad doliente, vamos a referirnos en esta oportunidad a la muerte mística. Cuando se habla de lo místico, quiere decir o está referido que es aquel individuo que busca la unión y que busca la experiencia o adquiere la experiencia con esa sabiduría, y que al mismo tiempo el místico hace contacto con ese fuego universal, con el Dios creador. Cuando se habla de mística, es aquel individuo que trabaja permanentemente en la búsqueda, en la unión con Dios. Por tanto,
cuando hacemos referencia dentro del gnosticismo de la muerte mística, es un proceso metódico, sistemático, que puede llevar a escalar los niveles superiores de conciencia. Pero este es un proceso en el cual requiere no de esfuerzos, sino de superesfuerzos que vayan más allá en la búsqueda permanente de esa muerte mística. Recordando algunas frases maravillosas y profundas. Dice, la gloria de Dios es ocultar sus misterios. La grandeza del hombre es descubrirlos. Quiere decir que entonces que la gloria de Dios es ciertamente esos misterios ocultos, y que la grandeza del hombre en este mundo físico es descubrirlos. Cuando los descubre, cuando hace contacto, es que alcanza ese nivel maravilloso de la experiencia directa. En Gnosis afirmamos por experiencia directa que el primer paso es conocerse a sí mismo, descubrirse a uno mismo y darnos cuenta, ser sinceros con nosotros mismos y poder ver en el escenario de la mente psicológica cómo se manifiesta en nuestro interior la ira, la codicia, el odio, la gula, la pereza, el orgullo, la lujuria, y que estos defectos de carácter, los que las religiones le llaman pecados, son las que matan a el alma. Por eso el Maestro Jesús afirmó categóricamente: no temas a que te maten el cuerpo, sino que te maten el alma. La muerte mística dentro de Gnosis, que es esa forma didáctica, la muerte mística es el único camino que nos queda a nosotros, los que andamos buscando esa unión con Dios, para liberar a nuestra alma, quitarle las cadenas de la esclavitud y llevarla a estados superiores. Única y exclusivamente es a través de la muerte mística. Y la muerte mística consiste en aniquilar radicalmente todos nuestros defectos. Esto implica, por supuesto, un trabajo consciente y padecimientos voluntarios, ya que solo por la muerte podemos resucitar entre los muertos. La muerte mística requiere de ese padecimiento, de esas desgarraduras psicológicas, para que nos demos cuenta que a través de ese esfuerzo y que podamos ver la actuación de nuestros defectos que ya hemos mencionado, y que son esos defectos los cuales hablan en diferentes religiones, que son los pecados, que son esos defectos los cuales realmente nos tienen atados a este mundo de dolor, de llanto, de amargura. Escrito está en los evangelios que los valientes arrebatan el reino de Dios. Y el divino Maestro expresó: seguidme, y el obrero es digno de su salario, y su recompensa es el reino superior. Si andamos buscando y en nuestro interior, en nuestro corazón, existe
esa fuerza maravillosa de buscar a Dios, de encontrar esa unión con Dios, de liberar el alma, y que dicho de pasos, quiere decir que el alma son los principios anímicos y espirituales que subyacen en cada hombre y en cada mujer. Estos principios fundamentales espirituales hay que engrandecerlos, hay que construirlos, hay que edificarlos constantemente. Pero estos principios fundamentales del alma se encuentran embotellados, enfrascados en todos esos defectos de carácter psicológico. Las teorías son abundantes, las teorías son maravillosas, y los mecanismos de defensa que utilizan muchos para justificar en ningún momento los va a llevar a la liberación del alma. Ninguna teoría, científica o no científica, va a llevar a esa liberación o como muchos dicen, a la salvación del alma. Ninguna teoría puede salvar al hombre. Única y exclusivamente a través de la muerte mística es que vamos a ir poco a poco dándole la luz, y vamos a ir engrandeciendo esa conciencia subjetiva, esa conciencia que está atrapada en los diferentes elementos psicológicos. Por lo tanto, podrán los hombres penetrar a ese reino de ese superhombre simplemente con el desarrollo de teorías, o con desearlo, o con creencias, o con fe vanas. Jamás de los jamases podrán aquellos buscadores encontrar esa iluminación si es que no conocen o no aplican la muerte mística que nos han hablado a través de las edades y que se encuentra precisamente en las Sagradas Escrituras. Al respecto, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, que aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Tener solo fe en la teoría, ¿podrá la teoría o la creencia salvarlos? Esa es la gran interrogante. Mas quiere saber el hombre vano que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, cuando estamos hablando y afirmando en Gnosis que la muerte mística es ese proceso donde poco a poco vamos trabajando y vamos desintegrando todos esos defectos que son los que tienen atrapada a nuestra alma. Por ejemplo, podemos retomar de toda la cantidad de los miles de defectos que llevamos dentro, y que estos defectos fueron creados precisamente por el mismo hombre cuando sale del Edén, cuando cae en la fornicación, y que la fornicación es precisamente la matriz, es la madre de todos los defectos. En ese orden queremos decir que si conocemos las técnicas, si aplicamos la muerte mística, es así como vamos a ir perfilando a nuestra conciencia y la vamos a ir dejando libre de todos esos defectos que hacen de nuestra existencia una amargura, un dolor, un llanto en este mundo tridimensional. Siguiendo y apoyándonos en las Sagradas Escrituras,
nos dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras? Y que la fe fue perfecta por sus obras. ¿Dónde se afirma? En Santiago 2, 20, 22. Es urgente comprender que la fe, esa verdadera fe que lleva al hombre a las grandes realizaciones, esa fe es aquella fe que está basada y fundamentada en la experiencia directa. Pero únicamente tener una fe ciega, sin experimentar, sin constatar, no nos va a llevar a ese nivel espiritual que andamos buscando. Siguiendo ese orden y tomando de referencia al venerable y adorable Jesús el Cristo, recordemos la parábola cuando el venerable maestro llega al templo y sube a esa Jerusalén, llega al templo y encuentra a los mercaderes, donde estos mercaderes habían hecho de ese templo un mercado, donde se compraba y se vendía, donde había todo un desorden. En ese momento, cuando Jesús llega al templo, que quiere decir nuestro cuerpo físico, y que el templo simboliza y es nuestro cuerpo físico. Y en nuestro cuerpo físico están esos mercaderes, esos que venden al Cristo. Dentro de nuestro propio templo necesitamos tomar el látigo de la voluntad, porque son esos mercaderes de esa parábola el símbolo viviente de nuestros defectos, de todos esos pecados, de todos esos vicios, de toda clase de defectos que sabotean el templo del ser en nosotros. Es por eso que es necesario comprender a fondo el mensaje. Cuando estos mercaderes se ven azotados por el látigo de la voluntad, por el Cristo interno de cada hombre y cada mujer, es donde comienza la revolución de la conciencia. Si aplicamos ese látigo de la voluntad y apelamos a nuestro Cristo interno, es que de esa manera vamos a lograr expulsar y eliminar de una vez por todas esos mercaderes que están en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestros sentimientos. Esos mercaderes que están en el templo son los que no podemos y no nos dejan poder ver más allá, porque estamos llenos de egoísmo, de odio, de envidia. Esos mercaderes del templo que personifican toda la fornicación. Por eso dijo el gran maestro, huid de la fornicación. Dicen los maestros de la conciencia despierta, cualquier otro pecado que el hombre cometiera fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso está en la Biblia. En ese sentido, la gnosis enseña las técnicas para destruir los defectos que cada hombre creó con el pecado original, y el pecado original es la fornicación. La fornicación es la que en este momento tiene a la humanidad en este llanto, en este dolor. El hombre está agonizando, la humanidad está agonizando, pero no quiere darse cuenta
que mientras lleve esos mercaderes, que son los que han llevado a esta crisis mundial, esos mercaderes son los defectos de carácter psicológico. Esos mercaderes son precisamente los que llevan al hombre y a la mujer al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías, y todo eso constituye el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Eso es el problema de la humanidad. Ese es el problema de la pobreza espiritual. Si el ser humano no llevara estos mercaderes, que son los defectos de carácter psicológico, entonces hubiese paz, hubiera tranquilidad, hubiera armonía en la sociedad. Pero lo que encontramos es odio, rencor, etcétera, etcétera. En la historia de la humanidad han existido guerreros, y en la historia de la humanidad siempre se ha hecho conquista o se hicieron conquistas. Y todos estos héroes de aquella historia, grandes guerreros, luchaban por conquistar tierra, por buscar oro, por llegar a tener el control, etcétera, etcétera. En un pasado remoto, el hombre, cuando no había perdido su conciencia, se conquistaba a sí mismo, luchaba, era un guerrero contra sí mismo, y luchaba porque sabía que dentro de él estaba el tesoro, la luz, dentro de sí estaba la libertad, dentro de sí iba a encontrar la paz, el amor y la sabiduría. Por lo tanto, cuando el hombre no había perdido todas sus facultades, luchaba contra sí mismo para conquistar su propio universo, para conquistar sus propias regiones y así convertirse en el auténtico señor de sí mismo. En un principio no habían gobiernos, porque el hombre se gobernaba a sí mismo y no necesitaba de leyes materiales, físicas, porque reconocía, adoraba a Dios sobre todas las cosas, se controlaba a sí mismo, controlaba sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, vivía en armonía con la naturaleza y con todos los que estaba en su entorno. Pero poco a poco el hombre fue cayendo, fue degenerándose. Y hoy día tenemos gobiernos, la gente se lamenta, la gente llora, la gente hace revoluciones sangrientas, hay guerras, hay luchas. De nada sirve eso, porque debemos de conquistarnos a nosotros mismos para convertirnos en esos hombres verdaderos y auténticos, para que nos unamos al Cristo, ese Cristo interior. Si así lo hiciéramos, entonces esta humanidad viviera en armonía, existiera la solidaridad, el amor, no hubiesen guerras, no hubiesen conflictos. Lastimosamente el hombre las luchas las hace externas, las conquistas las hace externas y quiere ganar, tiene ambición, tiene codicia, tiene avaricia, quiere el control del mundo, quiere todas las riquezas. Eso es el vivo reflejo del ego. Eso indica que dentro de sí
Lo que hay es una cantidad de defectos que lo manipulan, que lo controlan. Por eso encontramos la pobreza, por eso encontramos el llanto y el dolor y la miseria en este mundo. Necesitamos entonces, en primer lugar, negarnos a nosotros mismos, si es que queremos entrar al proceso de la muerte mística. El negarse a cada momento y a cada instante, en la negación unida a la autoobservación, al recuerdo de sí. Esa negación es la que nos va a permitir ir trabajando en la revolución de la conciencia. En ese sentido, queremos decir que solo la sabiduría gnóstica, la que nos habla de esos principios fundamentales, que solo verdaderamente a través de la cruz puede el hombre llegar a esos estados maravillosos. Hay que morir para poder resucitar. Ese es el mensaje que nos dejó el adorable Maestro Jesús cuando está en la cruz y vemos esa frase, INRI, ese INRI esotérico que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza del hombre, su naturaleza interior. Solamente a través de esa cruz el hombre puede llegar a ese religare para que el alma se pueda unir al Espíritu Divino. Necesitamos entonces morir a cada momento y a cada instante. Solo a través de la cruz puede nacer el hombre, ese hombre auténtico, ese hombre solar. Por lo tanto, cuando se está hablando de la muerte mística, es necesario tomar en cuenta esos principios fundamentales del amor hacia nuestra alma, si es que queremos en verdad iniciar este proceso de la búsqueda constante, diaria. Es urgente comprender también en el fondo que esos mercaderes, que esos defectos están personificados en los tres traidores de Irán Abid. Esos tres traidores que van en la mente, en el corazón y en la voluntad de cada hombre. Esos tres traidores que habla la Biblia cuando afirma: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16, 13. Ahí está precisamente, ahí están esos tres traidores: Judas, Pilatos y Caifás. Judas, el demonio del deseo. El hombre con su deseo se va a emborrachar. El hombre con su Judas interno que lo manipula, que lo controla, comete adulterio, fornicación. Ese Judas es el demonio del deseo, es el defecto que cada hombre y cada mujer lleva. Esos tres traidores están dentro de la humanidad. El deseo desenfrenado, el deseo en todos los sentidos. También llevamos al Pilatos en la mente, el que siempre se lava las manos, el que siempre se cree inocente, que no comete errores, que no comete delitos,
y quiere dejar la responsabilidad a otros. Ese es el Pilatos interior que llevamos. Pero también tenemos al Caifás, la mala voluntad, por la cual dejamos de hacer muchas cosas buenas, muchas obras interesantes. Por lo tanto, la muerte mística requiere de una revolución constante, requiere de la negación a cada momento y a cada instante, porque en este mundo de las formas siempre estamos frente a los fenómenos donde nos demandan algún tipo de necesidad. Hay que hacer una diferencia fundamental entre la necesidad y la codicia o la avaricia. Todos necesitamos trabajo, techo, salud y dinero, pero esto debe de ser con equilibrio. Cuando pasamos más allá, cuando pasamos a la frontera y comienzan a manifestarse esos tres traidores internos, cuando comienza a manifestarse la codicia, la avaricia, comenzamos a atropellar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Por esa razón es necesario iniciar el proceso de la muerte mística. Sin la muerte mística no podemos en ningún momento evolucionar espiritualmente. Este ha sido el trabajo de todos los avataras, de todos los iniciados, de todos los profetas que han venido a este mundo a enseñarnos, a decirnos cómo debemos de conquistar esos valores espirituales. Desafortunadamente, dependiendo del tiempo, de la edad, así se han dado las enseñanzas. Por eso, la enseñanza del venerable Maestro Jesús en aquel momento fue una enseñanza que para la gran mayoría siempre habló en parábolas. Solo a sus discípulos les entregaba los secretos de la sabiduría. Pero esto se hizo o se daba porque todos los profetas han sido encarcelados, enjuiciados, masacrados y crucificados. La humanidad ya está lo suficientemente madura en este siglo y por eso le tocó al venerable Maestro Samael develar los misterios de la vida y de la muerte. Si alguien quiere encontrar todos estos misterios de la muerte mística, están en la Biblia, están en otros libros sagrados. Ese es el proceso, ese es el único camino, es el camino de la vertical, donde se van adquiriendo en esa escalera maravillosa los diferentes niveles de ser, de nuestro real ser. Necesitamos morir místicamente aquí y ahora. No dejemos para mañana. No pensemos en el mañana. Tomemos la espada de la voluntad e iniciemos este camino de la muerte mística. Este es un proceso en el cual es un proceso experimental. Y digo experimental porque se puede constatar, se puede verificar. Este es un proceso científico. En la medida en que descubramos nuestra propia psicología interna, en la medida en que penetremos a esas regiones de la mente, en la medida en que nosotros hagamos el esfuerzo en descubrir nuestras emociones negativas, allí nos vamos a dar cuenta y los vamos a encontrar cara a cara con nuestros defectos, con el deseo. Allí nos vamos a dar cuenta cómo nuestros defectos manipulan y viven en el templo, derrochando, vendiendo toda clase de situaciones que se nos dan
Esos son los mercaderes. Por eso es necesario, urgente, penetrar a nuestro propio templo y ver cómo esos mercaderes han hecho de la casa del Padre un mercado donde se compra y se vende. Por eso estamos atrapados en este mundo, porque son los mercaderes los que compran y venden a las conciencias, las adormecen, las destruyen. Solamente a través de un trabajo serio, un trabajo en la muerte mística, es que vamos a ir cambiando esta situación. Pero esta muerte mística es una situación de trabajo permanente, las 24 horas, permanente en esa negación. Por eso dijo el Maestro Jesús: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse, ¿quién quiere negarse? ¿Estamos dispuestos a negarnos ante las situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana? Esa negación que va engrandeciendo nuestra voluntad y que vamos cargando esa cruz maravillosa del destino, esa cruz que nos va a permitir resucitar entre los muertos. Hay que morir primero para después morir. Hay que morir místicamente. Si queremos alcanzar esa gloria y queremos convertirnos en los hombres auténticos y mujeres auténticas, necesitamos la muerte mística. La gnosis da las herramientas, da las técnicas para poder iniciar este proceso maravilloso de la muerte mística. Por lo tanto, invitamos siempre a visitar nuestra biblioteca en la web para poder profundizar en los misterios de la muerte mística. Muchas gracias, paz inverencial.